Ya fue, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar, vamos a hacer el mejor contenido que hay. Desde el primer momento nadie creyó la versión oficial. Una herida de bala que no encajaba, una estatura y peso diferentes, unas huellas dactilares desaparecidas y una viuda que aseguraba que el cuerpo que habían encontrado no era el de Arthur Paisley. Para entender el contexto de esta historia, nos tenemos que ir a la CIA del año 1978, es decir, Gracias, mamá. estamos en plena Guerra Fría, ¿Qué Kennedy hice? murió de un disparo y todos los grandes Que me secretos puse de a la ver un CIA video. habían Ah, salido a pues la sí. luz hacía poco. ¿Qué es una CIA acomplejada, altamente paranoica y vigilada por el gobierno? Se les había rebajado a poco más que a funcionarios. Seguían con la mentalidad de los caballeros salvadores de la libertad en las sombras, pero sin la libertad e impunidad de sus primeros años. Arthur Paisley fue uno de los que trabajaron y vivieron la época previa al escándalo del MK Ultra. Para cuando ese nombre estaba impreso en todos los periódicos, él ya se había jubilado. Su especialidad no era el espionaje, sino el análisis de la información. Como subdirector de su departamento, sabía mejor que nadie cuál era la amenaza armamentística real de la Unión Soviética: armas, soldados, tecnología y economía. Era tan bueno que, pese a estar jubilado, seguía trabajando como asesor para la CIA. Fue por su gran conocimiento de la Unión Soviética y porque se le podía llamar de todo menos idiota, por lo que le llamaron para interrogar a Yuri Nosenko. Esta introducción se te puede hacer un poco espesa, pero es necesaria. Nosenko era un oficial de alto rango de la KGB que había desertado a Estados Unidos un mes después del asesinato del presidente Kennedy. Nosenko fue en el peor momento, cuando la desconfianza estaba en su punto más alto. Lo encerraron durante 3 años en completo aislamiento porque no se fiaban. Podía ser un espía doble, un desinformador. Creían que la muerte de Kennedy había sido cosa de Eres un espía, viejo. Eres un espía. Dime si eres un espía. la Unión Soviética, y Nosenko era su forma de intentar engañarlos. Nosenko aseguraba que ellos no habían reclutado a Oswald, A el veces se parece al de Arthur Malcolm el de en no era un medio. What the espía fuck. ni un agente especializado en interrogatorios. Él se limitó a sentarse con Nosenko y a hablar. Tanto hablaron y de forma tan amistosa que terminaron desarrollando cierta amistad, una que mantuvieron después de que liberaran a Nosenko. Para tenerlo vigilado, eso sí, lo contrataron como consultor. Era lo único que podían hacer, no podían retenerlo más tiempo sin que la prensa empezara a poner en grande palabras como tortura. Arthur visitaba a Nosenko con más frecuencia de la que uno esperaría. A los nuevos agentes no les pareció raro, pero a los veteranos sí. No quedaba bien que alguien de su posición fuera tan amigo de un soviético. Era extraño y, por todos sus conocimientos, potencialmente peligroso. Desde luego sospecharon de él, pero eso no era extraño. Era una época de muchísimas sospechas y acusaciones. ¿Por qué hice edad 38 a 33? What? What? Sin pruebas. ¿Alguien te caía mal? Ese seguro era un topo. ¿Por qué decía ahí del año 33, Mucha weón? agencia de inteligencia que sea, los hábitos de O varios sea, soviéticos no se van a son repetir. verdaderos Lo que esos puede ser, documentos, weón. Para los que que se jubilan no cuando existe un empiezan a mes ni un formar año jóvenes, en 33. ¿Qué realidad carajo? no se han Bueno, jubilado. Esta gente 1333, tenía mucha técnica para 1933 poder capaz, tener a un ¿no? agente que pudiera operar al margen Del de las leyes y si 33, pillaban haciendo algo raro, lavarse las supongo. manos. Y en medio de toda esta desconfianza extrema, Arthur Paisley desapareció. ¿Qué carajo? Su investigación fue una de las más rápidas, descaradamente superficiales, torpes y sospechosas que se hayan hecho jamás, pero antes, vayamos 2 días antes de la desaparición. El 22 de septiembre de 1978, la CIA revisó una vez más los archivos de Arthur para comprobar si era el famoso topo que buscaba Angleton, el jefe del Departamento de Contrainteligencia. En Eres el topo. este punto, Arthur había sido investigado varias veces, como muchos otros, no era el único. Al día siguiente, Arthur condujo hasta la casa de sus amigos, los Wilson, el ex coronel de las Fuerzas Aéreas Norman y su mujer. Tenían una pequeña casa en Lasby que usaban cuando querían ir a navegar por la No, bahía. ¿y esa casa Zarpó de sobre los las 10 de la Sims? mañana, solo en su velero, seguido por 2 amigos, Michael y Gretchen John, que iban en el suyo. La pareja notó que Arthur parecía estresado y al preguntarle dijo que tenía que terminar un documento en el que llevaba trabajando desde hacía 6 meses. No dedican tiempo a describir el velero, se limitan a decir que era 31 pies de largo, es decir, unos 10 metros. Comentan además que tenía una cabina interior, una mesa, una cocina y espacio suficiente para 2 o 3 personas. Teniendo en cuenta que la fecha es de 1978, el diseño tenía que ser muy similar a este. Pero siguiendo con la historia, los 2 barcos iban dirección a las Islas Cooper, pero esa mañana no había viento. Apenas habían avanzado un par de kilómetros cuando Michael John dijo que se estaba aburriendo y seguramente volvería a casa para ver el partido. Arthur insistió en que se quedara, bromeando con que si era más fan de la navegación o Este video está raro, no sé por qué, pero está raro. del fútbol americano. Parece ser que la respuesta final fue el fútbol, porque la pareja regresó al muelle a la 1:45 del mediodía.
Sobre las 3, John intentó contactar con Arthur varias veces para probar una nueva radio que había comprado. Después de muchos intentos consiguió hablar con él a las 4:30. Arthur le dijo que finalmente había encontrado algo de viento y lo estaba pasando bien. Le pidió que le dijera a Norman que dejara las luces del muelle encendidas porque llegaría tarde. De todos modos, le pidió que cuando pudiera Norman le llamara. A las 8, Norman contactó con Arthur. A Norman le dijo que estaba anclado cerca del faro Cooper terminando el documento y volvió a repetir que llegaría tarde y que dejara las luces encendidas. No era una petición rara, era habitual que se quedara hasta tarde o toda la noche trabajando anclado en alguna parte. Unos testigos que iban en un barco turístico corroboraron la posición, aunque ellos dijeron que estaba cerca de la isla central en lugar del faro, así que lo ponemos en un punto intermedio. Esta fue la última vez que le vieron con vida. Al día siguiente, vieron que Arthur no había llegado y les avisaron de que habían encontrado el velero encallado en la costa del parque Point Lookout. El guardabosques fue el primero en inspeccionarlo y viendo que estaba vacío avisó a la guardia costera para remolcarlo de vuelta al muelle. Una vez allí, con más calma vieron el interior. Había restos de comida tirados en el suelo, una mesa de pared caída, una libreta con números de teléfono, un maletín abierto con documentos de la CIA y un cheque sin cobrar, un par de zapatos náuticos, un encendedor y equipos de radio de larga distancia conectados a un manipulador de código Morse de alta velocidad. The fuck? Para enviar mensajes encriptados a larga distancia y por último unos pantalones marrones encima de la mesa con la cartera e identificación de Arthur. Por lo demás, las velas estaban desplegadas, la navegación en piloto automático y las luces encendidas. En lugar de a la policía, que sería lo lógico, avisaron primero a la CIA y por cercanía, y porque les conocían, a Norman y Michael John, los amigos de Arthur. La CIA solo estaba interesada en los documentos, rebuscaron en el maletín y se llevaron algunos. Norman encontró una bala de 7 milímetros debajo de la mesa caída y también notó que faltaba la pistola de Arthur y el lastre para bucear. La reciente exmujer de Arthur, Marianne, llegó más tarde. Como los demás, también se subió al barco para mirar. 2 días después, el conserje dio a la CIA y a la exmujer acceso al departamento de Arthur. Allí los agentes recogieron más documentos, encontraron 2 balas más de 9 milímetros y además una nota en la que solo estaba escrito el nombre de Shevchenko con un interrogante. Sabían perfectamente de quién era ese nombre. Arkady Shevchenko era un diplomático de alto rango tan decepcionado con la Unión Soviética que sirvió como topo para la CIA durante 3 años y más tarde, cuando pensó que estaba en peligro, solicitó asilo en Estados Unidos, cosa que ocurrió 4 meses antes de la desaparición de Arthur. El amigo Norman tuvo una premonición de lo más detallada. Le dijo a su mujer que seguramente Arthur se había puesto las pesas de buzo para meterse en el agua y dispararse. Lo que Norman sabía en ese momento eran las cosas que faltaban, las pesas y el arma. Es bastante curioso que ese fuera su primer pensamiento en lugar de un robo, ataque o secuestro, más aún sabiendo que trabajaba. De hecho, sí, yo acabo de pensar lo mismo. Yo acabo de pensar lo mismo. Pensé que se había hundido y se había metido un tiro ahí y se había ahogado. En la CIA y de momento no habían encontrado ningún cuerpo. De la nada, Norman sacó una teoría que más tarde se convertiría en la oficial. Tuvo que pasar una semana para confirmar la mayor preocupación de todos. Arthur había fallecido. Encontraron su cuerpo no muy lejos de donde había zarpado en el... Ah, sí, sí es verdad, sí pasó eso. Deportivas, pantalones tejanos azules, 2 cinturones con pesas atadas en el pecho con un total de 17 kilos y una herida de bala arriba y detrás de Ah, la bueno. izquierda. Como bien predijo el amigo, el cuerpo parecía demostrar su teoría. Ahora prepárate. Vamos a encadenar tantos detalles sospechosos que no vas a saber cuál de ellos es más preocupante. Para cuando se inició la investigación el día 2 de octubre, al menos 6 personas habían subido y tocado el velero antes de que llegara la policía estatal o el FBI. Esa contaminación fue la razón, dijeron, por la que no se molestaron en investigarlo en condiciones, sacar huellas y demás. Norman confesó que cuando subió limpió un poco la comida que había tirado en el suelo y fue durante esa limpieza cuando encontró la bala. Pero le corrigieron, no era de 7 milímetros como él pensaba, sino de 9 milímetros. Marianne dijo que la comida tirada en el suelo junto con la mesa caída le parecía raro, una señal clara de pelea, según ella. Norman no le dio importancia, dijo que los tornillos de esa mesa siempre se soltaban. En este caso, el golpe al llegar a la costa podría haberlo sacado y al caer, tirar la comida que había encima. El piso tampoco se molestaron en analizarlo porque para entonces ya había sido limpiado 3 veces. La primera fue la CIA, antes de avisar a la exmujer de la desaparición. Solo se llevaron documentos, o eso dijeron. La segunda fue la CIA y Marianne juntos para llevarse aún más documentos. Y la tercera fue Marianne, para llevarse cosas de valor, para que no la robaran.
Ese mismo día, a las 11 de la noche, el forense continuó confirmando la teoría prematura de Norman. La herida de bala se hizo con una 9 milímetros que aún estaba dentro de su cabeza. La herida de bala, basándome en la foto de la autopsia, estaba justo aquí. Si haces el gesto apuntando con el dedo, notarás que es una posición un poco forzada, alejada de la sien, que es donde suele verse en estos casos. Como además el velero no tenía ni una gota de sangre y no encontraron la pistola, supusieron que primero se metió en el agua o se puso en una posición tal para caer por la borda tras el disparo. Confirmaron la identidad del cuerpo gracias a su registro dental 2 o 3 días después de encontrarlo, o eso se dijo. Arthur tenía una prótesis dental completa en la parte superior y parcial en la inferior. Su dentista, el doctor Albert Brendes, afirmó de primeras que era la dentadura de Arthur, pero lo hizo a ojo. No consultó ningún registro. Mucho más tarde reconoció que podía ser Arthur como cualquier otra persona, no estaba seguro. Durante todo el proceso, la CIA restó importancia al caso, diciendo que Arthur no era nadie importante, solo un oficial de bajo rango que no tenía acceso a los secretos de la agencia. Más tarde, por insistencia de los periodistas, terminaron admitiendo que era importante, tanto como para seguir teniéndolo como consultor en una investigación secreta sobre la capacidad nuclear de la Unión Soviética. La familia nunca vio el cuerpo. El doctor Fisher se negaba. Comentó que el cuerpo estaba en tan mal estado que no podía hacerse un reconocimiento visual, solo habría resultado traumático para la familia. Es muy común negar la entrada en estos casos cuando la desfiguración es tal que la cara y el cuerpo es irreconocible y dejar que la familia lo vea solo provoca errores, traumas, dolor. Lo que ya no es tan normal es lo siguiente. Días después llevaron el cuerpo al crematorio, menos las manos. Las manos de Arthur se amputaron y se llevaron al FBI. Se dijo que era para extraer huellas y hacer pruebas en busca de pólvora. Pero resulta raro. En cuanto a las huellas, en estos casos solo necesitas la piel. Lo que se conoce como guante dérmico. Extraen la piel, la rehabilitan y el forense o quien sea se lo pone como un guante y saca las huellas él mismo. Bastante macabro cuando lo ves, pero eficaz. Y en cuanto a la pólvora tiene algo de sentido. Quizá querían asegurarse bien en un laboratorio quizá más especializado, pero lo normal es llevar un equipo al cuerpo o trasladarlo entero, no llevarse partes del cuerpo al laboratorio. Desde luego, llevarse las manos fue una decisión extraña, como poco. Por cierto, el resultado de esa prueba fue inconcluyente. Más raro es que, al buscar su archivo para comparar las huellas, la CIA explicó que ellos no guardan ese tipo de información que la entregan. Los reconcentrados, sí, El sí. FBI comentó que tampoco tenían las huellas porque habían sido destruidas en una limpieza rutinaria 6 años antes. Sin embargo, milagrosamente 4 meses después aparecieron unas huellas milagrosas de cuando Arthur tenía 17 años, de su época en la Marina como radiooperador. Esto significa que no pudieron hacer una comparación fiable hasta 4 meses después de encontrar el cuerpo, y para ese entonces el cuerpo era cenizas y las manos estaban en algún laboratorio del FBI. Este detalle fue lo que puso a la exmujer Marianne en peralerta. Un FBI destruyendo huellas de un analista de alto nivel de la CIA sin reemplazarlas antes. Esto dio pie a que algunos periodistas sospecharan del informe del forense y por su cuenta investigaran al Arthur real. Así es como encontraron su hoja de alistamiento en la Marina Mercante cuando tenía 19 años. Al comparar los datos notaron que el hombre de la bahía era más delgado y más pequeño. Pesaba 65 kilos y el Arthur real 1,77. En cuanto a la altura, el Arthur real era 10 centímetros más alto, 1,80 m, no 1,70. Ahora, hay que pensar que estamos comparando un registro de sus años mozos a los 19 años con 55. El peso puede cambiar fácilmente, ¿vale? Pero la altura no. Es imposible perder 10 centímetros en ese tiempo. Al resaltar este fallo al forense, este no los corrigió. Hizo algo aún más impresionante. Tachó las medidas que él había puesto para poner las que decían los periodistas. Si eso significaba admitir un error durante la autopsia y encima uno tan básico como es la altura, significa a su vez admitir inconscientemente que el resto del reconocimiento se hizo con la misma dejadez y poca profesionalidad. Sin embargo, el caso fue cerrado con esa conclusión. Lo hizo él. ¿Quién lo hizo? ¿El forense? Un año después, la exmujer denunció que alguien había entrado en su casa. No se llevaron nada, pero sí rebuscaron entre las cosas de Arthur su equipo de radio y de buceo. Un amigo de ella y de Arthur, William Miller, se dio cuenta de que habían colocado un micrófono en el teléfono y un sensor de movimiento en la chimenea. Dedujo que ese sensor era para avisar de quién salía y entraba de casa. No, era un montón, amigo, qué carajo. Que describía Marianne en ese momento. La estaban vigilando y la seguían por la calle. La CIA lo negó todo, pero eran los únicos que podían tener tanto interés en ella. A este punto, ¿qué se necesitará para entrar a trabajar a la CIA, weón? O sea, harta confidencialidad, tipo, hay que ser experto. Vamos a dejar ver ese borde y mejor veamos la historia de Tonton Sahur. Ya lo ponemos, weón. ¿Qué hubiera sido lo más lógico si no tenían sus huellas? Oh, manda a correr. Que unas huellas milagrosas de sus
le aparezcan o revisar su casa para sacar huellas. Me mi currículum de la CIA, weón. De forma directa, pero si encuentras las huellas en su casa, en su cartera, en su velero, maletín y eliminas todas las demás huellas que contaminaron el lugar, las que quedasen tenían que ser a la fuerza las de Arthur, pero el FBI no analizó nada, porque desde el principio la narrativa de que él se había disparado ya estaba escrita. Es imposible saber qué pasó porque, como digo, la historia es vieja y se han añadido muchos detalles que hace imposible saber qué es real o ficción. A mí lo que no me cuadra es el comportamiento de Arthur. Esa mañana cuando Arthur zarpó, Michael y su mujer le acompañaron un rato, hasta que se aburrieron por la falta de viento. Arthur insistió en que se quedaran más tiempo, pero terminaron yéndose. Sí, había ido con la idea clara de terminar en el fondo del agua. ¿Por qué insistiría? Parecen dos personas distintas. Por un lado alguien que quería compañía y por otro alguien que no quería ser visto nunca más. Que esa es otra. Arthur no era especialmente estúpido, todo lo contrario, se le tenía por alguien inteligente. Si de verdad lo hizo él, ¿por qué lo hizo en la bahía, que sabía que tenía muy poca profundidad? Estaba a unos pocos kilómetros del océano, es más probable que el cuerpo desaparezca allí. Aun si no sabía que los cuerpos reflotan por la acumulación de gases durante la descomposición, existía la posibilidad de que los cinturones se rompieran por el roce con el fondo o que algún animal los cortase. Por otro lado tenemos el extraño ex coronel y amigo Norman Wilson. De primeras dijo que la bala que había encontrado era de 7 milímetros. Y cierto es que pudo equivocarse, el rango no lo convertía en un experto de calibres a ojo. El problema es que él sabía qué tipo de arma tenía Arthur, y lo sabía porque Arthur se la enseñó. Una pistola para protegerse de los piratas. Así que cuando vio la bala pensó automáticamente que tenía que ser del mismo calibre, pero no, le corrigieron diciendo que era de 9 milímetros, como las dos balas que encontraron en su apartamento, sin razón aparente. El tipo las iba tirando por el suelo como si fueran migas de pan, ya sabes. Conveniente es decir poco. La historia de Arthur es extraña, mires como la mires, pero mínimo una cosa es segura. Aquel cuerpo era el de Arthur. Porque no te podrás fiar de la CIA, el FBI, ni del forense o el amigo, pero sí de las compañías de seguro. Ellos estuvieron meses investigando y dudaron muchísimo, pero terminaron pagando. Créeme que de haber encontrado un solo pero, no lo habrían hecho. Por raro que suene, por todos los detalles extraños que tiene esta historia, la única conclusión plausible es que la CIA y el FBI estaban tan perdidos como lo puedes estar tú ahora. Y lo demuestra el que de primeras mintieran con el rango de Arthur cuando a los periodistas les costó muy poco averiguarlo. Y es ese reflejo de miente primero que da a entender que no sabían qué había pasado, y ante estas situaciones su primer instinto es mentir y ocultar información por simple control de daños, por si realmente era un topo y la KGB estuviera detrás. No dar información de más que la prensa pudiera divulgar. Puede parecer sospechoso, pero es lo que hacen por defecto, como hicieron con Kennedy. Mentir, ocultar información y entorpecer la investigación, porque siempre han preferido dar esa sensación de saberlo y controlarlo todo antes que ser vistos como unos inútiles. ¿Era entonces un topo que logró falsear su muerte para huir? ¿Por qué iban a hacerlo? Cuando Arkady pidió asilo a Estados Unidos se limitó a viajar, lo mismo para Nosenko y otros miles más. Se van, adoptan una identidad nueva y listo. Aun si no podía coger un avión libremente por ser de la CIA, piensa una cosa. Vale, matan a un doble, lo tiran al agua, pero ¿cómo logró salir Arthur sin que nadie se diera cuenta? Es decir, si podían sacarlo del país sin que nadie se diera cuenta, no hacía falta montarse una película tan rebuscada. Demasiado riesgo para un plan que puede fallar fácilmente. Además, usar un doble podía beneficiar a la CIA, les daba la oportunidad de jugar la carta que más le interesase. Incluso Marianne, con los años, no tuvo más remedio que aceptar que aquel hombre bajo el agua era Arthur. Vamos a continuar, todavía hay más. El día que encontraron el cuerpo, llovía. La guardia costera lo llevó a cubierto en un centro en Solomon para que el doctor George Wims, el forense del condado, lo examinara. Allí, en su examen preliminar, pudo ver que había unas marcas en el cuello que, según su criterio, parecían haber sido hechas con una cuerda cuando aún seguía con vida. A su lado, el policía estatal John Murphy se giró para decirle al supervisor de los muelles y amigo de ambos, Harry Lee Langley: no digas nada a nadie. El tipo trabajaba para la CIA, se supone que es cosa del gobierno, todo secreto. Los tres vieron las marcas. Wims no lo anotó en su informe preliminar porque sencillamente no era su trabajo inspeccionarlo a fondo, como dijo, sino del Dr. Fisher, y no entendió por qué él no lo apuntó. Al intentar preguntarle directamente, Fisher se negó a hacer comentarios. ¿Qué carajo acabo de ver, weón? Me dejó sorprendido. Voy a enviar mi currículum a la CIA para ver si me dan chamba ahí como espía.